a Dios, a todo lo que es santo y sagrado, he renunciado a la iglesia, a los ministros y pastores, a cambio de que mi alma se funda con la tuya. Es el interior de la capilla del Angelito Negro, espacio de culto y devoción satánica. En este sitio se venera al Angelito Negro, también conocido como patrón o diablito, que es representado con 2 enormes cuernos que crecen de su frente. Bienvenidos a Misterio al Alba. Acompáñame a la revelación del día de hoy, que vamos a hablar del culto al Angelito Negro. Este culto que se trata de la sacralización del caos en el margen social. Es algo realmente muy interesante, ya que en el entramado de creencias contemporáneas, surgidas al margen de las religiones institucionalizadas, surge este culto al llamado Angelito Negro, un caso paradigmático de lo que podríamos denominar como espiritualidad de la disolución. Este culto, lejos de ser una religión organizada, con un cuerpo doctrinal coherente o una tradición ancestral que tenga realmente algún sustento, podemos decir que este culto combina elementos de santería, satanismo popular, simbolismo católico y violencia ritual. Sí, es un caso realmente muy paradigmático que nace desde lo popular. Genera un sincretismo que expresa un malestar profundo, un malestar que podríamos decir que tiene su raíz en la exclusión y que se nutre de la rabia social, se nutre de la fractura espiritual y de otros fenómenos que se fundamentan en el caos sagrado y en el caos terrenal. Realmente es un caso para hacer un estudio a nivel sociológico, antropológico, psicológico, este fenómeno de este culto que está surgiendo y que ha tomado cierta fuerza, se ha organizado de cierta manera. Y cuando hablé hace un momento de que es un culto desorganizado, no me refería precisamente a que no tenga una organización en absoluto. Sí tiene una cierta organización que han tomado prestado sobre todo de las religiones, de dos religiones, de dos ramas religiosas, que son el catolicismo y la santería y la palería cubana. De ahí están tomando prestadas muchas de las prácticas que hacen en este culto. Es así que el fundamento de lo espiritual o de lo sagrado es el caos. Desde una perspectiva ontológica, el culto al Angelito Negro realiza una operación simbólica radical. Realmente aquí la inversión de la jerarquía del ser, donde las tradiciones espirituales, por lo general, buscan ascender, buscan el orden, buscan la perfección, buscan la vida. En este caso tenemos un desarrollo o un subdesarrollo hacia el desorden, hacia el caos. La armonía o la unidad con un principio superior, en este caso, pues no se da. Este culto la invierte, desciende hacia lo subterráneo para desde ahí constituirse, desciende a lo infernal. La figura central, un angelito que porta atributos demoníacos o vestimentas humanas, urbanas, tales como tenis, ropa de marca, populares, joyas, vestimenta de charro. Incluso es muy llamativo que se vea como un niño cornudo que no represente realmente una deidad creadora ni un mediador con el misterio de la vida. El Angelito Negro es una especie de avatar del resentimiento metafísico. Es una encarnación del rechazo como identidad sagrada. Vemos perfectamente dibujado aquí una antropología de lo marginal. Vemos una espiritualidad como protesta desde lo antropológico. Este culto surge y crece en espacios marcados por la precariedad, tanto económica como espiritual, social,
desde los lugares más marginados, donde la violencia estructural y la ausencia de orden se caracterizan y se manifiestan en estos lugares. En barrios como Tepito, colonias marginadas, en Pachuca, que es donde justamente surge o se establece este templo, y hay una interacción con ciertos lugares de la Ciudad de México, ciertas colonias y ciertos grupos, incluso delincuenciales, de la Ciudad de México. Es para estos sectores que el Angelito Negro ofrece una figura de protección y empoderamiento que no existe o no exige ninguna transformación ética ni moral. Puede ser que sí se dé como tal el compromiso social o comunitario, obviamente bajo reglas internas que no incorporan o que no incluyen a toda la humanidad o a toda la comunidad, sino es una regla meramente interna. Aquí se construye una lealtad ritual, una participación en actos donde debe haber algún tipo de sacrificio, pero también la transgresión se hace presente. No habiendo ninguna promesa de redención, hay en sí una legitimación del dolor y del poder violento como destino espiritual. Y bueno, tenemos que aquí las peticiones que generalmente se hacen a esta figura o dentro de estos cultos suelen estar estrechamente relacionadas con deseos de carácter instrumental y coercitivo, tales como amarres amorosos o protección para delinquir, acumulación de dinero rápido o venganzas personales. Esas y prácticas no solo normalizan la violencia, sino que permean y vinculan directamente al culto con dinámicas propias de la narcocultura y de la delincuencia organizada. Así, bueno, tenemos que en este culto, lo sagrado, se convierte en una herramienta para reforzar el control. Y no solo el control, la impunidad y la lógica del dominio, en lugar de ser un espacio para la transformación interior o la convivencia pacífica, este tipo de culto no organiza la vida mental y espiritual de sus adeptos. Se ritualiza la codicia, se ritualiza las formas más crudas, más precarias de la espiritualidad y de la existencia humana. Los rituales con pentagramas, los sacrificios de animales, la automutilación, los actos de flagelación no son expresión de búsqueda trascendente. Todos estos actos podríamos decir que son actos preformativos de pertenencia a una comunidad atravesada por la negación del orden dominante. En este sentido, podemos entender que el culto no intenta comprender el cosmos, sino conquistar un sentido en el caos. Ahora, veamos un poco sobre esta psicología del resentimiento y la fragmentación, porque esto es importante. Yo creo que desde el punto de vista psicológico, el Angelito Negro puede entenderse como un objeto transicional, un objeto simbólico que condensa el resentimiento, el abandono y la necesidad de significado de sujetos y comunidades desvinculadas de todo horizonte de sentido mayor. Es aquí, pues, que se hace presente, por medio de esta figura infantilizada y a la vez demonizada, se hace presente también una regresión a un estado presimbólico. Es decir, que desde la figura materna, o donde la figura materna, representada en este caso por la Virgen, es sustituida por una versión oscura y permisiva que no pide nada, pero a la vez lo consume todo. Aquí el vínculo espiritual se transforma en pacto de pertenencia a través del sacrificio, porque aquí tomemos en cuenta una cosa. La figura femenina que reina en este tipo de cultos tiene dos manifestaciones, una muy popular y la otra no tanto, pero que también se hace presente, que es la figura de la Santa Muerte y es la figura de Lilith. Entonces, por eso aquí el vínculo espiritual se transforma en pacto de pertenencia a través del sacrificio, no como acto de entrega simbólica para algo superior, sino más bien como renuncia a todo principio ordenador. No se aspira a la integración interior, sino a la afirmación de la fractura. Por ello, los vínculos con estructuras criminales no son fortuitos. El culto en sí mismo permite espiritualizar la violencia. También se puede ver el culto como una patología simbólica. Aquí la proliferación de este culto y su capacidad para atraer adeptos en zonas de alto riesgo social y criminal nos habla de una patología simbólica colectiva.
Es decir, que no se trata simplemente de una religión alternativa, sino de un ecosistema ritual que legitima la disolución del lazo social. No hay estructura sacerdotal, ni exégesis, ni pedagogía de lo espiritual. Hay, en cambio, un imaginario de ruptura, una estética de lo abyecto y una sacralización del resentimiento. Esto es muy importante y es muy peligroso, porque el caos se vuelve un refugio ante la ausencia de sentido. Es así que, bueno, el culto al angelito negro es una expresión contemporánea de un mal mayor, de un mal que se está haciendo presente, de la orfandad espiritual en tiempos de fragmentación social. Lejos de liberar, encadena a sus seguidores a una visión del mundo donde el dolor, la violencia y la oscuridad son los únicos lenguajes posibles. En una religión sin trascendencia, una fe sin futuro para el alma. Y por eso mismo este culto y estos fenómenos de tipo espiritual requieren de ser entendidos no desde la burla o no desde el prejuicio, sino requieren un análisis muy profundo, porque hay una serie de situaciones socioculturales que se están reflejando en el mundo de lo espiritual y que finalmente, pues como es arriba, es abajo. ¿Sí? Entonces es importante verlo un poco desde un lugar distinto. Hay que profundizar, hay que ver que cuando el ser humano está manifestando este tipo de prácticas es porque hay un abandono, que hay un caos, una crisis en la estructura simbólica, que un individuo que elige adorar el caos es porque ya no encuentra sentido en el orden, porque hay obviamente una fractura y esto es el reflejo de esa fractura. Por eso, bueno, en este caso yo no pretendo condenar desde una moral religiosa tradicional estas prácticas. Más bien lo que pretendo pues es comprender el origen y también mostrar los riesgos de una espiritualidad que ha dejado de mirar al cielo, que ha dejado de mirar al prójimo y ha comenzado a ofrendarle veladoras al abismo. Así que nada, bueno, espero les haya gustado este contenido que únicamente pretende introducirlos a la reflexión de estos temas. Gracias por haberme acompañado en un misterio más de Misterio al Alba, en una revelación más de Misterio al Alba. Bueno, hasta la próxima, los leo en comentarios. Gracias.